Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a una charla más de Espacio Obra Blanca. Mi nombre es Ricardo Ortiz Bernal, arquitecto. Vengo en representación del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Y bueno, vamos a presentar una pequeña charla, un conversatorio el día de hoy con nuestros dos grandes invitados. Agradecerle a Espacio Obra Blanca ahora sí que por el espacio, ¿no? Bueno, platicarles un poco de lo que estamos haciendo en Obra Blanca Expo. Dentro de la Expo tenemos la exhibición de un pabellón de parte del Colegio de Arquitectos de Nuevo León que habla de la Bienal de Arquitectura que tenemos en el estado. Y trajimos una abstracción de este pabellón que presenta estas aproximaciones o estas intenciones de la arquitectura que se hace en el estado, pero también de los ganadores de la medalla de oro de la última edición, la 22. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues para mí un honor presentar a la arquitecta Edith Cervantes y al arquitecto León Steines, que son ganadores de la medalla de oro de la Bienal de la última edición. Y bueno, pues darles la bienvenida, chicos. Siempre orgulloso de la práctica de ustedes juntos y separados, ¿no? Entonces, pues bueno, en este preámbulo de este espacio que tenemos ahora en Obra Blanca, traemos este pabellón, esta abstracción del pabellón. Platicaremos más adelante de eso. Y bueno, platicar también de lo que está haciendo la Bienal de Nuevo León por seguir comunicando arquitectura. Pero no solamente desde la premiación. Yo creo que decía el doctor arquitecto Marcelo Espinosa, presidente del colegio, decía en una charla más temprano, guardar en un cajón esta palabra de la premiación y generar esta nueva intención de una palabra de exhibición con reconocimiento, ¿no? Entonces, aunado a eso, pues la curaduría de la Bienal de Arquitectura ha venido increciendo en volumen y también en contenido, ¿no? Entonces, ustedes ya vivieron la experiencia de la Bienal, ya vivieron todo este teje y maneje, y bueno, la experiencia de estar aquí también en Obra Blanca. ¿Cómo se sienten? ¿Qué me pueden platicar desde la perspectiva del arquitecto ganador y del arquitecto participante también? ¿Cómo se sienten, Edith? Si quieres empezar. Sí, claro. Creo que primero que nada, reconocimiento enorme a la Bienal por el gran trabajo que hizo allá en Monterrey. Creo que se sintió diferente. El tema de la Bienal en ese momento era coherencia y creo que finalmente terminó en valentía. Y es chistoso como de ser un ser coherente pasas a ser valiente, ¿no? Entonces, también lo que decía Marcelo, no venimos o no estuvimos ahí por un premio, sino estamos representando a la luz, que a final de cuentas es el proyecto que representó a la ciudad, que representa en este caso la medalla de oro, y es algo que va a perdurar muchos años. Entonces creo que van por buen camino y eso se proyecta en estar hoy aquí en Obra Blanca, que vean lo que estamos haciendo, que el Colegio de Arquitectos vaya avanzando también y que vean, ¿no? Porque al final esa es la intención del Colegio de Arquitectos, cuidar la ciudad, cuidar la obra, tener esta curaduría de que se haga el trabajo bien, y creo que lo están haciendo bien. Estoy bien. Muchas gracias, Edith. Bueno, León, ¿tú cómo te sientes con la experiencia de la Bienal, con todo este manejo de conceptos, de preceptos, de curaduría, ¿no? Premiar arquitectura no por formalidad, sino por lo que le dejas a la ciudad. ¿Qué nos puedes decir? No, pues una de las cosas que discutíamos cuando estábamos con Edith viendo cómo íbamos a presentar o inscribir el proyecto, ¿no? Es que no nos sentíamos o estábamos muy dubitativos si este proyecto tenía que estar en una escala de usos mixtos, porque pues, es un usos mixtos, pero muy pequeño. Entonces, ¿cómo va a ser cómo se va a ver, ¿no? Dentro de ese contexto? Luego pensábamos, y si mejor lo metemos en restauración, porque tiene una pequeña parte donde se hizo un trabajo de restauración importante para la primer crujía del edificio preexistente, y en eso adosamos la nueva construcción. En fin, había una serie de temas que no nos quedaban claros desde la perspectiva tradicional de cómo se han premiado las bienales históricamente. Y algo que nos gustó mucho o que nos dio mucha seguridad en cuanto a esta bienal
es que no nada más se trataba de estas categorías que tienen que existir y que digamos, tiene que tener ciertas reglas, sino que había conceptos asociados a las categorías. Y creo que eso nos ayudó mucho a decidirnos por tal categoría, por tales preceptos, tales conceptos que sentíamos era apropiado para la luz, para lo que estaba aportando, o lo que sentíamos que estaba aportando a la ciudad. Creo que la idea de dejar de lado, meter en el cajón el premiar y sacar del cajón el reconocimiento, pues abre muchas puertas a que se reconozcan precisamente prácticas arquitectónicas que son no tradicionales, que son no centrales, que más bien son periféricas y que buscan algo que es difícil encapsularlo si no se ha hecho antes. O si cuando se hizo fue en los años, la última vez que se hizo fue en los años 60, que es el caso de los proyectos residenciales de la escala que los estamos manejando en el centro de Monterrey. Creo que eso ha sido muy rico, ha multiplicado las maneras en que se pueden participar y sobre todo las personas que podemos participar detrás de los proyectos que están poniéndose en el centro de la discusión. Perfecto, sí, bueno, desde el planteamiento de las categorías, exacto, pero también lateralmente, transversalmente, la curaduría y la reflexión. Entonces seguimos premiando por tipología, pero seguimos repensando un poquito más allá, ¿no? Y abrimos una categoría especial precisamente del reconocimiento de la coherencia. Aparte de las tipologías que tenemos ya establecidas, como dices tú, unas más, unas menos, hablamos de las métricas de qué fue lo que sucedió con la Bienal, una charla a mediodía, y eso se buscaba, ¿no? Ser provocación, ¿no? De generar una narrativa, abrir la conversación a nuevas cosas y premiar o pensar en el repensar de la premiación de la arquitectura de manera diferente, ¿no? La verdad es que me gustaría que me hablaran un poquito más de esto que mencionaban de las escalas, ¿no? Ustedes también tuvieron una charla hace minutos donde abordaban la escalaridad, la vivienda, hacia dónde va estas intenciones de vivienda y estas nuevas propuestas de ciudad, escala barrial, etcétera, etcétera. No sé, Edith, si nos pudieras mencionar. Sí. Creo que cuando yo en lo personal pienso en vivienda, me voy años atrás y veo todo lo que se aprendió cuando uno va a la escuela y te hablan de Mario Pani, de todo lo que hizo él aquí en México con vivienda. Entonces, después pasa el tiempo de futuro y la gente proyecta vivienda como estos grandes edificios, estas grandes ciudades, que está bien, pero también hay que regresarnos un poco a los principios básicos de recuperar la ciudad, de qué pasó con esos grandes edificios que no funcionaron, por qué no funcionaron, dónde los hicieron. Y también tenemos un ejemplo ya más actual cercano de Juan Cajal, que hizo en Cancún todo el proyecto Donceles, que ahorita está recibiendo premio y quiere decir que vamos por buen camino. O sea, y es una invitación a los arquitectos en general, que hay otros tipos de vivienda que pueden salvar ciudades, que son reconocidos y que te dice que está bien que tengas ese nuevo pensamiento de una vivienda de 3 niveles, de 4 niveles, y al mismo tiempo, como en este caso la luz, que te ayuda a una planta libre, que estoy restaurando una fachada, entonces ya le vas dando más plus y ya el sentido de vivienda se vuelve plural completamente. Para agregar muy poco, ¿no? Una frase que mandamos cuando estuvo concursando este proyecto en MCHAP fue, nos pedían encapsularlo en 40 palabras o menos, ¿no? Es dificilísimo, pues sí, poner como todo el alma que tiene el edificio en 40 palabras. Pero encontramos una que nos gustó mucho, que es un proyecto, es un edificio que fue moldeado por las fuerzas del entorno. Este edificio, La Luz, no podría estar en ningún otro lado que no sea el lote en que le tocó. Y cada vez vemos más esta arquitectura del espectáculo, que pues, son edificios que podrían estar en Monterrey, como está o podría estar en Chicago, o podría estar en Shanghai, o podría estar en Detroit, o podría estar en cualquier otro lugar del mundo. Creemos que parte de la arquitectura, y esto es algo que tenían muy claro pues los arquitectos con los que crecimos como referencia en México y en gran parte del mundo, tiene que estar anclado al lugar en todas sus condiciones.
empezando por la orientación, pero también empezando por las escalas que tienen los barrios. Y ahí es donde creemos que está el máximo mensaje que podría tener este proyecto. Es un proyecto que toma el barrio de La Luz como punto de partida y a partir de eso va construyéndose como si fueran estas tajadas que le fuimos haciendo al edificio en función de las visuales, en función de lo que queríamos remeter, en función de las plataformas que queríamos crear. Y creemos que, basado en eso, pues es un proyecto que ha tenido un buen recibimiento por los vecinos, que ha tenido un buen recibimiento por la academia y, por supuesto, por el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Muy bien. No, bueno, me quedo contigo para rebotar la pregunta de aquí para allá. Estas sensaciones que deja lo que nos estás diciendo el día de hoy con el respecto del modelo de vivienda, ¿no? Obra Blanca Expo inclusive tiene un foro de vivienda. O sea, hay una preocupación, ¿no? De la preocupación pues viene la acción y de la acción viene la responsabilidad. Yo creo que estamos hablando ya más y más alto, más y más lejos de lo que tendría que ser esta preocupación básica, ¿no? La vivienda, la célula de la ciudad. Yo creo que cuando la vivienda empiece a estar bien, pues bueno, empezará a estar bien todo de a poco. Por simple matemática, ¿no? Hay más vivienda que espacio comercial, o hay más vivienda que espacio social, espacio público, o sea, inclusive que nos falta mucho. Bueno, ahorita nos vamos para allá eso. Pero hablando específicamente nominalmente de la vivienda, ¿qué le hace falta, León, al nuevo modelo de vivienda o al modelo de vivienda que se viene haciendo o que ya no se debería estar haciendo? ¿Tú qué opinas de eso? Pues necesitamos encontrar nuevas formas de hacerla. Creo que los últimos 40 años se desmanteló todo el sistema que, digamos, de protección del propio Estado para proveer la vivienda. Se dejó esto exclusivamente en manos privadas, que tenía un sentido, ¿no? Pues el Estado no podía generar toda la inversión que se necesitaba, ni estar en todas las partes del país para ofertar estas opciones para vivir, que está en la Constitución. Y se deja todo en manos privadas y pues lo que pasó fue que se exprimió tanto y se llevó digamos, a unos puntos que casi llegamos sin retorno, ¿no? El crecimiento exponencial de las ciudades fue porque se buscaban opciones más baratas para colocar las viviendas y no se consideraban otro tipo de elementos como la cercanía a los trabajos, como la cercanía a las escuelas, al espacio público, etcétera. Al punto que se llega a hablar de que el 30% de las viviendas que se dieron a través de créditos Infonavit estuvieron abandonadas en México. Creo que hay que repensar la vivienda, hay un nuevo reto en nuestro nuevo gobierno, se anuncian 1 millón de viviendas más. Sí. Entonces, ¿cuáles son los puntos de partida que va a tener el gobierno para emitir estas nuevas opciones de vivienda? Creemos que la luz muestra una parte muy pequeña de cómo debe ser, a lo mejor, en los centros que han quedado deshabitados por el propio crecimiento, las propias dinámicas de crecimiento que han tenido las ciudades mexicanas, pero habrá que buscar poner el foco en otras opciones de vivienda, en otros tipos de espacios donde se están implementando las viviendas para encontrar el modelo perfecto. Al final, creo que la vivienda no se puede ver como algo genérico, no se puede ver como algo de que se puede copiar y pegar y se puede tomar las mismas consideraciones que se tuvieron en el punto A al punto B, sino que tenemos que hablar otra vez de la arquitectura del lugar, la arquitectura endémica, una arquitectura que solamente es propia de ese barrio, de ese lugar, de esa situación específica. Y creo que ese es el gran reto, cómo lograr que una política de vivienda que va a ser nacional y que tal vez tendrá sus repeticiones a nivel estatal, ver cómo puede ser tan flexible que pueda adaptarse a las necesidades específicas de cada locación. Perfecto, excelente. ¿Tú qué me dices en el término, en este abanico general de la vivienda, Edith, para no entrar a la particularidad, porque sí, vamos a desmenuzar un poco la luz? Yo me iría en el tema de vivienda porque ya León lo explicó bastante, un poco más de persona, ¿no? Vas a hacer un edificio enorme, hay que tener ética, hay que ponerse en el lugar del vecino que le vas a meter un edificio de 50 pisos, o si vas a hacer un conjunto habitacional de que se hacían antes de todas las casas iguales y lo echaste allá a la periferia. Piensa en la persona que viene a trabajar al centro todos los días, cuánto tiempo va a perder de su vida porque tú fuiste allá muy lejos a
a ponerle un conjunto de vivienda porque era lo más económico. Entonces, a lo mejor es dejar de pensar en ese tema de inversión de dinero, de cuánto voy a ganar, cuánto no. Sí, piénsalo, pero también piensa en el impacto que estás dejando, ¿no? Creo que uno se debe de ir dejando algo en esta vida. Pues si vas a ir por la vida afectando a los demás en ese sentido de ciudad o ya en algo tan personal, pues no está bien. Sí, es escabroso el tema del negocio en la vivienda, ¿no? Yo creo que abre muchas aristas, muchas cosas. Hablando del caso particular de Monterrey, no hay que decirlo abiertamente, ¿no? No sé si en Monterrey confundimos lo brilloso con lo brillante y lo grandote con lo grandioso. Y bueno, se sigue haciendo ciudad, ¿no? Se sigue procurando polígonos donde la rentabilidad o los coeficientes, ¿no? Orientados al famoso DOT, y ahora hablabas tú en la charla que tuviste más temprano, orientado, pero a la proximidad. Yo quisiera volver contigo, Edith, con ese concepto. O sea, ¿cómo llevar la vivienda a este sentido próximo? Se desviaba mucho del tema de la luz, pero el sentido próximo de lo que ofrece la luz, porque está implantada en un barrio lindo, ¿no? De Monterrey, icónico, que tiene una historia, que tiene un bagaje, que tiene gente, que tiene historia, que tiene, pues, corazón, ¿no? El barrio de la luz. Sí. Creo que todo centro de cualquier ciudad, al menos de aquí de México, es muy valioso. Toda la gente va al centro. En mi experiencia personal con la luz que me tocó construirlo, yo iba a diario al centro. Uh-huh. Y todos los trabajadores de la construcción eran felices porque en el centro están todos los camiones, está el metro, está toda la movilidad. Entonces, igual cuando terminamos una obra tarde y los tengo que llevar a algún punto, siempre es al centro. Y hubo un programa que llamaron Todo Vuelve al Centro, pero creo que no se manejó ahí muy bien de qué manera volvía todo al centro, ¿no? Y no es pensar en un mercado solamente, sino en toda la comunidad en general. Si quieres llevar eso al centro, que es un lugar muy bonito y que tiene todos estos barrios que protegen sus fachadas y protegen su escala humana, pues está bien, es nada más saber dimensionarlo y saber dónde sí y dónde no. Entonces. Muy bien. Y tú, León, hablando de proximidad, hablabas en lo general de lo que sucede con la vivienda, con esta nueva también política nacional, que bueno, tendremos el tiempo para desmenuzar, ¿no? Ayer decía la doctora Noel allá en el conversatorio de la Bienal Nacional que todo hito necesita una línea del tiempo, ¿no? Entonces, enfocado hacia allá, hacia la línea del tiempo, hacia la progresividad del proyecto de la luz, ¿qué ha pasado con la luz? O sea, la luz está cumpliendo su propósito, está funcionando per se. A nivel personal, somos amigos, me has contado historias de extranjeros, de cómo lo ven, de locales, de cómo lo ven, después de la medalla, vienen otras sensaciones, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? Pues por ahora el proyecto se ha adaptado muy bien. Creemos que el barrio lo ha recibido de forma correcta. De hecho, hace unos meses fue centro de votación del INE. El INE no tenía un espacio, se prestó y se convirtió como en ese corazón del barrio por ese domingo, el 2 de junio. Entonces, eso queremos que siga sucediendo con el lugar. El espacio está planteado que en su planta baja pueda tener locales. Ahora están en planeación para que puedan estar un pequeño café, una pequeña oficina. Y entonces toda la planta baja se comunique muy orgánicamente con el exterior, que ya de alguna forma visualmente lo hace, pero queremos que esto también sea en parte con la ocupación. Y en cuanto a los habitáculos, los departamentos que tiene ahí, pues ha sido muy padre ver las historias que han pasado por ahí. Por un lado, en alguna ocasión, lo comentábamos hace un momento, vivieron dos chicos, que uno era de Brasil, la otra de Francia, estudiaban en Francia y van a estudiar a México por 8 meses. Viven ahí, viven en los departamentos. Y fue muy padre ver cómo para ellos era algo completamente normal ese esquema de vivienda. Incluso, pues, aunque son departamentos pequeños de 32 y 34 metros cuadrados, para ellos eran gigantes porque las métricas en Francia permiten desde 9 metros cuadrados para que sea una unidad habitacional por ley. Entonces,
ese tipo de validaciones que dan otras culturas y que dan otras personas, pues ha sido muy importante para el proyecto, porque vemos que en efecto es replicable. Y como bien decía Edith, pues ahí tienes el metro, ahí tienes los camiones, ahí tienes los parques. Es decir, lo que no vas a tener en espacio, tal vez, que no vas a tener la casa de campo, lo vas a tener en la propia ciudad. Y creemos que las ciudades de alguna forma se han ido vaciando y nos hemos ido ensimismando en nuestras casas, en nuestros muros, porque pues queremos sentir esa protección. Pero hubo un punto en nuestras historias de las ciudades y en nuestros barrios que la protección la daba el mismo barrio. Creemos que hacia allá debe de ir, que si en unos años la apropiación no se ha dado, si a lo mejor en algunos años se tiene que bardear más o se tiene que poner un alambre de púas o se tienen que poner una protección suprema del edificio, quiere decir que por ahí no iba, ¿no? Creemos que esto se va a ir midiendo año con año, se va a ir midiendo década con década, y también ver las capacidades que tenga el propio edificio de adaptarse a los tiempos y adaptarse a las sociedades que van a ir cambiando, ¿no? Tampoco se trata de tomar una foto que pensamos que funciona bien ahora y tratar de mantenerla como de lugar, ¿no? Sino dar ciertos espacios para la flexibilidad y la adaptabilidad respecto al tiempo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Digo, hablando en ese espectro de la habitabilidad y de la progresividad, gracias por contestarme tan ampliamente. Sí, la verdad es que desde la Bienal veíamos este tema de... En aquel entonces, cuando se premió La Luz, cuando ganó la medalla de oro, fue una frase sonada entre la curaduría, ¿no? Es que premiamos una esperanza. El proyecto no estaba aprobado. Fue medalla de oro. Desde sus intenciones, desde sus conceptos, preceptos, todo este tema que viene de base, ¿no? Pues es poderoso en ese aspecto. No dicho por nosotros en curaduría, sino dicho desde los jurados que en aquel entonces llevaron a cabo la calificación, ¿no? de la Bienal. En esto, Edith, correrle el tiempo al proceso, ¿cómo lo sientes? Creo que cuando dices esperanza, uno piensa como algo positivo, algo que muchos esperan, que muchos quieren que pase. Y eso, correcto. ¿no? Y también creo que el tiempo, como dicen, lo cura todo. Entonces el tiempo también te dice hacia dónde va cualquier circunstancia de la vida. Cuando tuvimos uno de los tours con la gente de NEMCHAP que vinieron, estaba Maurice Cox en el jurado principal en este ciclo, y él nos enseñaba, él estaba emocionadísimo porque veía todo el potencial que tenía la zona, y nos enseñó un artículo del New York Times donde arquitectos de allá de Nueva York proyectaban cómo se podrían ver estos edificios abandonados, pero no pasaban de 3, 5 niveles. Entonces me dice, esto es un hito para que se pueda hacer eso. O sea, imagínense hacer un concurso, no sé, con las universidades que proyecten y que se lo enseñen a los dueños de estas casas abandonadas chiquitas, todo el potencial que tiene. Entonces la esperanza también se alimenta de trabajo y de procesos y de seguir ahí luchando. Entonces creo que es compromiso de nosotros por el hecho de tener medalla, pero es invitación a los demás arquitectos locales a que se siga esta línea, y si ya alguien de un espacio tan importante, de un urbanista tan importante como es Maurice, y de una escuela como Chicago que ya viene estudiada muchos años, te lo dice, es porque puede que sí vaya bien el camino, ¿no? Y puede que con trabajo sea posible la esperanza de hacer la realidad. Claro, ¿no? Y también apoyado en estas microsocializaciones de extranjeros que ven el proyecto en apropiamiento más que en adaptabilidad, porque no son locales, no vienen llegando, buscan un espacio, etcétera, etcétera. No, digo, lo de Maurice Cox es fantástico, ¿no? Sí, la verdad es que el NEMCHAP es haciendo un paréntesis y comercial para NEMCHAP, este tema de que una academia tenga una premiación de arquitectura y aproveche el espectro de proyectos para estudiarlos y buscar qué es lo que, para dónde va, ¿no? En Latinoamérica la producción, es fantástico, ¿no? Digo, bueno, hablando de eso, ¿qué llegaron mostrando ustedes, tío? Así para ir como cerrando esta charla, ¿qué llegaron mostrando Obra Blanca, ¿no? Con el pabellón, porque
el premio es una responsabilidad, ¿no? Que te ponen en unas posiciones periféricas o importantes. Y una de esas es Obra Blanca, que está interesada en el proceso que sigue la Bienal de Arquitectura de Nuevo León y de la curaduría que estamos teniendo. Yo no por algo tenemos un espacio y está este pabellón, esta atracción, y colaboramos con Obra Blanca Expo de manera fantástica. Pero también es una responsabilidad del contenido que venimos a verter en la Expo. Entonces, ¿qué llegaron ustedes mostrando? Vamos a empezar contigo, Edith. ¿Qué llegaron ustedes mostrando con el pabellón del Colegio de Arquitectos? Si nos puedes platicar un poco. Llegamos mostrando, bueno, más que mostrando, llegamos siendo fieles a lo que ya veníamos hablando de la luz y demostrando. León decía, bueno, León le bautizó la luz con una frase muy importante que decía un proyecto moldeado por las fuerzas del entorno. Entonces creo que aquí con el pabellón escalar en Obra Blanca nos pasó lo mismo. Teníamos que moldearlo con lo que teníamos que seguir esta línea de la luz, pero en una escala más pequeña, que diera el mismo mensaje, que la materialidad que era muy pura en la luz lo siguiera haciendo aquí, pero al mismo tiempo que pudieran montar y desmontar, que fuera un punto de encuentro para hablar de la Bienal, para hablar de la intención, del concepto de escalar, y se logró. Entonces, creo que fue una escala mucho más pequeña, pero igual de efectiva, y nuestro compromiso con ustedes, bueno, con la Bienal, el Colegio, León, yo, con Obra Blanca, era seguir siendo fieles a lo que creíamos y venir aquí y expresarlo y exponerlo de la manera que me hace. ¿Por qué escalar? Lo platicamos, digo, sabemos que viene desde una charla entre amigos, pero ¿por qué escalar? O sea, ¿es una multiplicación, una división, una forma? ¿Qué es escalar? Escalar, pues, viene de eso, ¿no? De ver cómo los elementos que fueron moldeando de alguna forma la luz, pues, formaron ciertos preceptos o ciertas reglas. Esas reglas las usamos en un espacio mucho más chico, entonces tiene una idea, digamos, muy directa, que es, pues, es una escala más pequeña, ¿no? Pero es también una escala de los propósitos que queríamos y que estaban formando con la luz. Es un punto de encuentro, es un punto de discusión, es también se puede escalar porque es una escalinata que sirve como un escenario para que otras cosas sucedan y para que otras discusiones ocurran. Y creo que por ahí va, es un juego de palabras que va desde hacer más pequeño las ideas que teníamos en un edificio para un espacio interior, hasta un lugar que puedes trepar, jugar y puedes adaptarlo a las necesidades que tienes en ciertos momentos. Y también, pues, esta idea de que ahí se puedan discutir las nuevas escalas de la ciudad, las escalas de la arquitectura y los propósitos que nosotros y nosotras como arquitectas y arquitectos tengamos hacia un problema. Perfecto, excelente. Sí, me quedaba con esta sensación de multiplicar el espacio público, ¿no? También. O sea, también porque estábamos muy confinados en el folio, porque desde allá viene esta intención, y bueno, replicar este pabellón de manera fantástica. La verdad es que, al menos desde el Colegio de Arquitectos de Nuevo León y la Bienal per se, muy contentos con el resultado de seguir difundiendo la práctica de la arquitectura. Vamos cerrando con un último comentario. En la generalidad, en cómo se sienten con respecto, ya platicamos del proyecto, platicamos de cómo incide, platicábamos también de lo que pasó en la Expo. Un comentario final sobre el proyecto, o sea, de cómo incide en la ciudad. Lo platicamos, pero una reflexión final. Creo que yo, como aprendizaje, me enfocaría o lo que me quedó a mí de toda esta experiencia es hacer arquitectura para la gente. A fin de cuentas, arquitectura es un servicio. Servir a la gente, servir a la comunidad, servir a las ciudades, hacer lo correcto. Y cuando uno hace las cosas bien, pues te lleva muy lejos, ¿no? O sea, es increíble lo que un buen proyecto puede impactar en la vida de los demás, y a uno como arquitecto, pues te quedas con ética y puedes llegar muy lejos. Digo, en general, creo que es el mensaje también para todos los arquitectos. De acuerdo. John. En mi caso, creo que una de las lecciones que nos queda con esto es también ver la historia y ver las cosas que suceden, que cambian de repente las tipologías arquitectónicas. Una de las cosas que nos pasó con la luz es que nos preguntaban, ¿y de dónde viene la inspiración? ¿De dónde lo han visto? Y no encontrábamos como muchos referentes. Estaba Juan Carral, había, pues, Mario Pani, por supuesto, ¿no? Pero son como espacios
que no encontrábamos en Monterrey, o por lo menos no los teníamos contemplados cuando empezamos estas discusiones de la luz. Pero una vez que el proyecto tiene cierta tracción y empieza a discutirse y a verse y a visitarse, pues empezamos a ser mucho más atentos a lo que existía dentro de la ciudad. Empezamos a caminar la ciudad, el centro de Monterrey. Y resulta que así como la luz, había muchos otros edificios que tenían estos usos mixtos, que habían quedado medio abandonados, que de repente por el tema de los estacionamientos habían quedado en desuso, se murió el dueño y entonces quedan como sin dueño y están intestados y no se pueden utilizar. Pero vimos que en algún punto, en los años 60 y 70, fue una opción de vivienda tener esos 3, 4 niveles, planta baja activa, con algún comercio. Algunos siguen existiendo, otros, como te digo, están en abandono. Pero creo que también parte de ver hacia el futuro es entender el pasado. Y en la historia de la arquitectura podemos encontrar muchísimas respuestas que quedaron rezagadas por decisiones políticas y por lineamientos políticos y urbanísticos que fueron nocivos para la ciudad. Entonces, entender esas dinámicas entre lo urbano y lo arquitectónico a través de la intersección de la historia, creo que es súper importante. Perfecto, no, pues bueno, ser honesto es ser potente, ¿no? Estas estrategias de comunicación y de aproximamientos siempre van a ser bien recibidos en la arquitectura. Y bueno, creo que quedó de manifiesto a través de la última edición de la Bienal. Sí. Vendrán otras ediciones. La siguiente, la más reciente, será en octubre del 25. Entonces, pues bueno, ir preparando seguir con la bandera de reflexión y no soltarla ahora sí que nunca más. Bueno, Vamos adelante. Bueno, pues no me queda más que agradecerle a León, Edith, su gran participación el día de hoy. Agradecerle nuevamente a Expo Obra Blanca, al espacio Obra Blanca, que está fantástico. Y bueno, gracias por este espacio, esta comunicación abierta. Y bueno, quedamos atentos. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye. Okay.